escuche ahora el eco de los tiempos antiguos, donde la historia sagrada despliega sus capítulos de reyes y reinos. Adentraremos hoy el mundo de Judá, el reino del sur, para conocer a un monarca notable. Su nombre, Usías, hijo y sucesor del rey Amasías. Ascendió al trono de Judá en un periodo crucial de la historia de Israel. Tras la muerte del sabio rey Salomón, la nación otrora unida fue dividida en dos. Al norte, el reino de Israel; al sur, el reino de Judá. Y fue en este último, donde Usías reinó por largos años, marcando su época con poder y prosperidad. Su gobierno se extendió de 792 a.C. a 740 a.C., un reinado extenso e impactante. Curiosamente, mientras Usías gobernaba Judá en el sur, otro rey, Jeroboam II, reinaba en el reino del norte, en Israel. Y es notable que bajo el gobierno de estos dos monarcas, tanto el sur como el norte, experimentaron un período de grandeza sin precedentes desde los días de Salomón. Una era de prosperidad y fuerza que se destacó en medio de tiempos frecuentemente turbulentos. Pero ¿qué nos revela el propio nombre de este rey? Usías, un nombre hebreo, lleva un significado profundo. Traduce la verdad de que Jehová es mi fuerza, o fuerza de Jehová. Muchos sabios creen que este lema divino pudo haber sido el principio que guió su reinado en los primeros años. Además de Usías, también era conocido por otro nombre, Azarías. Y este nombre alternativo, Azarías, también resuena con la intervención divina, significando Jehová ha ayudado. Dos nombres, ambos apuntando a la dependencia o a la manifestación de la fuerza y la ayuda del Señor. Una promesa quizás, o un recordatorio constante del poder que lo sostenía, si él lo buscaba. Así se inicia la jornada de este rey que moldeó el destino de Judá por más de 5 décadas. ¿Qué historia nos contará? A los 16 años de edad, el joven Usías ascendió al trono de Judá. Un reinado que se extendería por largos 52 años. Una era notable estaba por comenzar. Ponderamos sobre la posibilidad de una corregencia, un gobierno compartido con su padre, Amasías. Estudios cronológicos de los reyes de Judá sugieren esta hipótesis, pero las Sagradas Escrituras en su solemne silencio no la confirman directamente. Lo que se nos revela con claridad, y resuena a través de los siglos, es que Usías no asumió el poder por simple herencia o imposición real. Fue elegido, sí, elegido libremente, por el propio pueblo de Judá, para ser su rey. Una elección que selló su destino y el de su nación, con la corona sobre su joven cabeza. Usías actuó con visión y determinación. Las defensas de Jerusalén, fragilizadas por la insensatez del reinado anterior, exigían atención inmediata. Las reformó, las fortaleció, las hizo más resilientes contra las amenazas venideras. Pero no se detuvo ahí. El ejército de Judá, el brazo armado de la nación, fue reorganizado bajo su mando. Usías comprendió la necesidad de innovación, de adaptación a los tiempos. Introdujo nuevas tecnologías de rearme, equipando a sus tropas para los desafíos que enfrentarían. Una nación que había sido debilitada, ahora sentía el vigor de un nuevo líder. Más crucial que las reformas militares o las defensas de la ciudad, fue la postura inicial del joven rey. La Biblia testifica que, al comienzo de su largo reinado, Usías buscó a Dios, lo temió y le rindió el debido culto. Recorrió el camino de la rectitud ante los ojos del Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta devoción, de esta búsqueda sincera? Las Escrituras nos revelan que Dios lo bendijo, y con la bendición divina sobre el rey, vino la bendición sobre toda la nación de Judá. Un reinado que comenzó bajo el favor del Altísimo, prometiendo prosperidad y seguridad. Usías fue amado por su pueblo, reconocido como un gran monarca, un símbolo de esperanza en tiempos inciertos. Y el rey Usías, impulsado por una visión de poder y prosperidad, consolidó con astucia la posición de su reino en las cruciales rutas comerciales de la época. Sus ojos se volvieron hacia el sur, hacia la estratégica Ezion-Geber. Allí, a orillas cálidas del Mar Rojo, reabrió puertos y reactivó industrias, largamente olvidadas o descuidadas. Una puerta para el comercio distante fue de par en par abierta. El flujo de mercancías y riquezas vertiginosas comenzó a inundar Judá, generando una prosperidad sin precedentes para la nación.
pero la prosperidad caminaba lado a lado con la fuerza militar. Usías no dudó en empuñar la espada para garantizar la seguridad y expandir la influencia de su reino. Lideró campañas audaces e increíblemente exitosas contra pueblos que amenazaban sus fronteras o rutas comerciales. Los filisteos, antaño temibles, sintieron el peso de su poder. Los árabes, que deambulaban por el desierto, fueron subyugados por sus tropas, y no solo conquistaba, Usías estableció un sistema de tributos, imponiendo su dominio sobre los amonitas y otras naciones vecinas, que ahora pagaban tributo al rey de Judá. No era solo la guerra lo que definía a Usías. Era un maestro en estrategia de defensa y desarrollo interno. Se erigieron fortalezas imponentes en ubicaciones clave, puntos altos y estratégicos que protegían las fronteras y controlaban el territorio. Estas ciudadelas eran centinelas de piedra, garantizando la paz y la seguridad. Y su visión iba más allá de la defensa. Usías comprendió la importancia vital de la tierra, invirtió masivamente en agricultura, incentivando el cultivo y en la cría de ganado, garantizando la abundancia que sustentaba al pueblo y la riqueza de la nación. Campos fértiles y rebaños numerosos eran un testimonio silencioso de su sabiduría administrativa. La fama de Usías como un rey guerrero, astuto en el comercio y celoso por la tierra, se extendió rápidamente. Sus victorias militares y la riqueza de su reino resonaron por las tierras vecinas. Su reputación de un líder poderoso y bien suceso cruzó el desierto y llegó hasta las antiguas tierras de Egipto, admirados o temidos. Todos conocían el nombre de Usías. Y hoy, el tiempo confirma la veracidad de estos relatos ancestrales. Excavaciones arqueológicas cuidadosas desvelan las capas de la historia. Encuentran vestigios de sus fortalezas, de sus campañas, de su prosperidad, confirmando con impresionante precisión los relatos bíblicos sobre el esplendor y el poder que marcaron gran parte de su reinado. Un testimonio de piedra y tierra de la grandeza que él alcanzó. Pero llegó un momento de peligro para el alma del rey Usías. Triunfos sin fin, poder inigualable, vastas riquezas. Todo esto infló su corazón con un orgullo terrible. El temor a Dios, que antes lo guió, fue oscurecido por la arrogancia de sus propios logros. Se atrevió a ir más allá de los límites sagrados, para tomar para sí aquello que no le pertenecía. Con un paso arrogante, entró en el templo del Señor, no como suplicante, sino con la intención de ofrecer incienso en el altar. Este era un derecho, un privilegio, concedido por Dios solo a los sacerdotes consagrados, a los hijos de Aarón. Pero Usías, cegado por su propia grandeza percibida, quiso reclamar este derecho exclusivo. Los valientes sacerdotes, fieles al mandamiento divino, confrontaron al rey, lo impidieron, le advirtieron del peligro, de la transgresión que estaba a punto de cometer contra el Santo de Israel. Pero Usías, en su orgullosa furia, se negó a retroceder, se enfureció con aquellos que intentaban protegerlo de su propia insensatez. Y allí, en aquel lugar sagrado, en el apogeo de su ira y desafío, el juicio divino se manifestó. Inmediatamente, sobre la frente del rey, irrumpió la lepra, una terrible, visible castigo por su sacrilegio, la enfermedad impura, la marca del desagrado de Dios. A causa de esta aflicción, Usías fue forzado a abandonar el templo a toda prisa. Sería obligado a vivir el resto de sus días aislado, separado de su pueblo, confinado en una casa apartada. La administración diaria del reino, las responsabilidades del trono, fueron transferidas a su hijo Jotam, el poderoso rey, ahora un recluso, un recordatorio viviente de las consecuencias de la arrogancia. Y se dice que durante su reinado, quizás en el momento exacto de su impiedad, la tierra tembló violentamente. Un gran terremoto, un evento tan notable que su memoria persistió por generaciones. Una antigua tradición vincula este temblor catastrófico, esta convulsión de la propia creación, al acto profano del rey Usías en el templo, una demostración aterradora de la reacción divina a su audacia. El orgullo del rey, que lo elevó tan alto, fue la causa de su terrible caída. El gran Usías, humillado y castigado por su propia mano pecaminosa, y entonces, después de años de reinado glorioso, de expansión y prosperidad sin igual desde el gran Salomón, el rey Usías, quien una vez fue, Jehová es mi fuerza,
cayó bajo el peso de su propio orgullo y de la enfermedad. El fin de su vida estuvo marcado por el aislamiento, por la lepra que lo apartó del pueblo al que tanto amó. Pero su historia no termina ahí. En aquellos días, Judá contaba con voces proféticas poderosas. Isaías, Amós y Oseas alzaban sus palabras en medio del reino de Usías. Y fue precisamente en el año de la muerte de este monarca terrenal que algo extraordinario sucedió. El profeta Isaías tuvo sus ojos abiertos para una visión celestial. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mientras el rey terrenal partía, el verdadero rey del universo se revelaba en toda su gloria. Usías fue, sin duda, un gran monarca, amado por su pueblo, símbolo de esperanza en tiempos difíciles. A pesar de la vergüenza de sus últimos años, del pecado que lo marcó, la nación lo lloró profundamente. Su muerte dejó un vacío. Se instauró un luto nacional. La estabilidad que él trajo comenzó a tambalearse, con reyes menos piadosos subiendo al trono, llevando a Judá por caminos peligrosos, rumbo al paganismo y a la pobreza. La nación parecía perdida, desestabilizada, buscando consuelo en medio de la incertidumbre. El rey más grande que habían conocido desde Salomón estaba muerto. La crisis se había instalado. Pero la visión de Isaías en el templo ofreció una perspectiva divina. Sí, el rey Usías había muerto, pero el rey que de hecho gobierna, cuyo trono no está vacío, ni jamás lo estará, estaba vivo, una verdad poderosa que trajo consuelo y renovó la esperanza del pueblo, mostrando que la verdadera fuerza no reside en los reinos de la tierra, sino en el trono eterno del Dios Altísimo. Que esta historia nos enseñe la peligrosa fragilidad del orgullo humano y la soberanía inquebrantable de nuestro Dios. Aun cuando los líderes terrenales fallan o parten, aquel que se sienta en el trono celestial permanece, para siempre nuestra fuerza y nuestro refugio. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.